Muy buenas noches a todos. Buenas noches, abogado Francis Javier Abad. Qué gusto tenerle. Bueno, están casi que ya en vísperas de estrenar una nueva organización, la Prefederación de Productores o de Pequeños y Medianos Ganaderos, Productores de Leche del Ecuador. Buenas noches, abogado y productor de la zona de Pintac, eh, digamos que es en el cantón mismo de Quito, ¿no? En las afueras. Sí, pertenece, Pintac digamos, una parroquia rural del Cantón Quito. El Cantón Quito está junto a Sangolquí y, como decía hace un momentito, la actividad comercial más la tiene con el Cantón Rumiñahui, ¿no? Pintac está en el lado oriental del Cantón Quito. Ujú. Las reglas están claras ya para ustedes, los productores de leche. ¿Qué se ha hecho? Porque se habla de humo blanco que hubo en las mesas técnicas que se han celebrado con los pasteurizadores o con la industria, con el Ministerio de Agricultura, ustedes los productores. Bueno, nosotros como pequeños y medianos ganaderos tenemos una realidad un poco distinta a la realidad de los productores grandes, ¿no? Creo Ah, yo que en todo caso nuestra realidad, nuestra situación ha mejorado, va a mejorar, eso entendemos. En el tema, por ejemplo, de la aplicación de la ley, que fue una lucha nuestra, porque esa ley es producto de nuestra propuesta, de nuestra lucha, de nuestras gestiones. Claro, nos quedan debiendo algunas cosas en el reglamento, nos quedan debiendo, pero en términos generales, podríamos decir así, para hacer un primer avance ya concreto, creo que estamos contentos, conformes, porque avanzamos 4 puntos, 4 de los 9 que tenemos, ¿no? En esta lucha, y cuatro puntos concretos, ¿no? A nosotros nos interesaba mucho que se regule el tema del precio, el tema del contrabando, el tema del suero de queso y el tema de la no importación de la leche en polvo. Esos son temas que se ha avanzado bastante. Se ha avanzado ya por fin a nivel de ley y ahora de reglamento. bien, usted decía diferencias grandes y pequeños. ¿Es en extensión, podría uno pensar, o es en el precio a cómo le pagan el litro de leche? No, el productor grande obviamente es el que pasa para nosotros. Nosotros tenemos una clasificación que va así. El humilde productor es el que está No, no, normalmente no. entre 8, 30, humilde. El pequeño productor está entre los 30, 80, 90, 100. Ese es el pequeño productor. El mediano es el que está entre 80, 100 hasta 800. Y para nosotros un gran productor es el que está entre 800 y de ahí se dispara para arriba, llega, tengo yo conocimiento de unidades productivas de hasta 17,000 litros, ¿no? Entonces, lo hacemos por cantidad de producción, así le clasificamos nosotros. Y por ende, esto como nosotros todavía tenemos ganado al pastoreo, esto repercute también en extensiones de tierras, esto significa para el pequeño productor 5 hectáreas, 4 hectáreas, para el mediano 15, 20, 30, y para el gran productor ya pues bueno, 200, 300 hectáreas, ¿no? Uh-huh. Pensamos nosotros que, a ver, de la producción diaria de leche está calculada en cuánto en el país. A ver, el último censo, que es al que yo me pego más, el último censo, El año. obviamente que es antiguo, es más o menos del año 2020, 18, Bueno. 18 y 19, se hablaba de 3,800,000 litros. Eso es lo último que se contabilizó. Hoy se ha hecho un ejercicio al ojo y se establece que ha aumentado casi 2 millones más, y por eso se habla de casi 6 millones de litros. Yo tanto no creo mucho en esto, porque ese ojímetro siempre aparece cuando quieren oponerse a nuestras posiciones, porque siempre les decimos, ¿por qué baja la leche? ¿Por qué tienen que seguirnos bajando la leche? Y la eterna respuesta, sobreproducción,
sobreproducción. Y ese cuentito ya no les creemos mucho, porque cuando nosotros avanzamos a controlar algo, entonces ya no hay sobreproducción, y empiezan a buscar leche, y se prueba que no hay sobreproducción, lo que hay es sobre contrabando, sobre uso de suero, sobre importaciones de leche en polvo. Eso sí hay en exceso. Pero ahí estamos en esta pelea de tanto tiempo, son 6 años de una lucha, y le vemos con optimismo que por fin se han ido cerrando los parámetros, los andariveles que van a permitir ahora sí exigir otra forma de relacionarnos en la producción. Cuando usted entra en una negociación debe tener cifras claras, proyecciones, planteamientos de cómo va el negocio lechero en este caso. ¿El ministerio no tiene cifras oficiales que presentar? ¿De cuánto es la producción? Nada, no hay nada de eso. No hay, o sea, eso le digo, a tal punto llega esta diferenciación que la última que tenemos como censo oficial es 3.800.000. Pero hoy por hoy, incluso el ministerio habla de 5.800.000. Pero yo no sé en dónde se basan, ¿no? En dónde es que se basan, en dónde están sustentando estos estudios. Y luego hablan de otra clasificación que también es un poco en el aire, pero es justificativa. Ellos dicen que aproximadamente existe un 40% de informalidad, ¿no? Y yo no entiendo por dónde están sacando esas conclusiones, ¿no? Cuando aquí no debería haber informalidad por nada del mundo, porque tendrían que medir esto no desde el lado del productor, sino del lado de quien compra la leche. Y quien compra la leche son las industrias que enfundan, pasteurizan, o las que transforman, que son las queseras normalmente. Entonces, son lugares grandes, o sea, no estamos hablando de cuartitos, ¿no? Que ahí está un escondido, ahí está alguien fuera de la ley, alguien está procesando, y esto está en el sector informal. Eso no debería existir, porque es un tema de los municipios, del SRI, del Ministerio, del ARSA, de Agrocalidad, de todo el mundo, controlar que estos sitios cumplan con las condiciones higiénicas, porque ellos son los que venden ya el producto final al consumidor. Entonces tampoco nosotros nos comemos mucho el cuento de que el sector informal es el gran justificativo de que por qué no funcionan las cosas, ¿no? Es decir, las cifras las muestra, me imagino, la industria, son las que plantean ellos, y esas son las que estudian. Exactamente, la industria es la que con esos datos de ellos prácticamente se trabaja, pero como como le decía hace un momento, hemos venido debatiendo, hemos venido discutiendo, hemos venido conversando de todo, hemos venido hasta peleando 6 años, pero siempre son los mismos argumentos de ellos. Ahora, cuando nos quieren atacar a nosotros, nos ponen exceso de producción, ¿sí? Exceso de producción, falta de consumo en el mercado y sector informal. Con eso justifican todo lo demás. Y ese discursito lo cogen las autoridades. Entonces, claro, si esos son los males, hay que atacar esos males, ¿no? Pero ellos no hablan de que los verdaderos males, es lo que siempre hemos dicho, el verdadero mal en el mercado está en el contrabando, está en el suero de queso, está en la leche en polvo importada en exceso, está en el uso de la leche química, está en la falta de control de las leches que son desechadas y que se compran a mitad de precio en otros sitios, y usted conoce que para sostener la leche de 2-3 días hay que hacerle ciertos tratamientos, ¿no? Usando ciertos químicos que están incluso prohibidos, ¿no? Pero esto sí no analiza la industria, esto sí no dice nada, solamente justifica por qué nos paga poco. ¿Por qué nos paga poco? Y aquí, ganar un centavo o quitarle un centavo, ¿son millones? Aquí para la industria un centavo entendemos que es millones. Eso yo escuché ahora que analizaba los cuadros, sí. Que se estaba en las pujas del centavo más, centavo menos, que esto significaba, por ejemplo, en una parte de la discusión, cuando entre ya las haciendas grandes pujaban para que se reconozca como bonificación 58 y la industria quería darle 57, después se subió a 58 y finalmente por ahí mediaron algo. Entonces ahí salió un dato que a mí me dejó
me dejó o sea, hasta ahora, obviamente, yo no sé hasta dónde es esto real, pero escuché que esto significaba más de 50 millones en juego para la industria, ¿no? Abogado, ¿cómo podemos mejorar? A ver, empecemos. La tecnificación de los datos de los pequeños y medianos es un hecho que ustedes compiten con los grandes en productividad. Perdón. Ya. Mire, nosotros le tenemos mucha fe a lo que viene porque las soluciones están planteadas ya. O sea, ya no hay que inventar mucho, hay que aplicar lo que está, y lo que está es en los acuerdos ministeriales que hemos impulsado nosotros mismos, está en la ley. En la ley ahora se va a hablar de una verdadera política pública. ¿Por qué? Porque antes la política pública, ¿quién la dictaba? La dictaban dos señores representantes de la industria, ¿Ya? ¿sí? Dos señores representantes, supuestamente los productores, que eran de los mismos de la industria, porque también hay que darse cuenta una cosa, que los grandes hacendados son los grandes accionistas de las grandes industrias. Entonces, todo eso ahí va a manejar su Negocio círculo, redondo. ¿no? Negocio es absolutamente redondo. Entonces, ellos dictaban la política pública, respaldados de los ministros que normalmente venían del banano, desconocían completamente todo, ponían un subsecretario de ganadería que normalmente era un ex empleado de la industria. Entonces, claro, ellos llegaban a defender el precio, ellos llegaban a defender todos los males, ¿no? Y repito, suero, contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí se dictaba política pública y luego no había quien impulse esto, y por eso no hay política pública. Usted vea, nuestro sector es el peor de todos. Nosotros tenemos enterita la tarea con la brucelosis, enterita la tarea con la tuberculosis, ¿sí? No hay realmente un plan que ya entre en plazos, que ya entre metodológicamente en buscar soluciones, ¿no es cierto? Nosotros todavía tenemos márgenes de producción muy incipientes. Esto tiene que mejorar. Todavía la tecnología no es parte de nuestra forma de trabajar, la ciencia, la tecnología. Tenemos que hacer muchas cosas aún. Entonces, los niveles de producción son bajísimos en relación a otros lados, pero ahora se va a dictar política pública. ¿Por qué? Porque nosotros propusimos un Consejo Nacional de la Leche, pero de veras. Y en la asamblea le exageraron, o sea, y por poco nos ponen a la iglesia, ¿no? Entonces, les faltó poquito para que nos pongan eso. Y nosotros pedíamos 8 instituciones y nos pusieron 14. A ver. Entonces, no sé si el afán era hacer bien o el afán era, de pronto, entre tanta gente no va a haber ni quórum. Pero claro, se van a reunir cada 6 meses, va a haber representantes de los productores, representantes de los industriales, representantes de los centros de acopio, y ahí se va a estudiar el tema de nuestro terreno, de en lo que nos movemos, y estoy seguro que ahora sí podemos planificar, porque si necesitamos luchar contra el contrabando, el momento en que ahí está la SENAE, se tienen que hacer las cosas ya con la participación de ellos. El momento en que ataquemos al suero, si es que dentro de estas reuniones está ARSA, está el Ministerio de Salud, ya podemos pensar en un calendario, podemos pensar en informes, podemos pensar en algo concreto que se vaya solucionando, ¿no? Y así por el estilo. Nosotros tenemos muchas propuestas. Queremos, por ejemplo, alcanzar que todos, eso está propuesto también en la ley, que todos se registren. Ya no queremos seguir escuchando el viejo cuento de la informalidad. Ahora todo productor tiene que registrarse. Tiene que estar registrado en el ministerio. No puede haber uno que no esté registrado. Y para que se registren tienen que haber documentos de comercio en la mitad, ¿no es cierto? RUC, RICE o impuesto especial, ¿no? Igual los transportistas, ya no, se acaba la historia de los transportistas fantasmas. ¿Cuál es el que no paga? Es el transportista, es el piquero. ¿Y cómo se llama? Se llama Juan Pueblo. Y ese señor, ¿dónde está? No. Ahora tiene que registrarse. Y si no paga el precio de sustentación, se le puede denunciar y ahí tendrán que quitarle los permisos a ese señor. Ya se puede pensar en que las cosas sí se pueden controlar. Tenemos los centros de acopio también, que todo tiene que estar registrado. Y claro, cuando les tocó el turno de registrarse a la industria, vivísimamente no querían. Entonces nos tocó apretarles en esta última sesión y quedó que ellos también se registran. ¿Y qué tienen que registrarse básicamente para nosotros? Tienen que registrar los volúmenes de compra.
y cuánto han pagado. Entonces ahí desaparece el contrabando, porque por ejemplo, si nosotros tenemos sospecha de que tal empresa está trabajando con contrabando, pues nosotros pediremos la información pública de los últimos 3 meses, 4 meses, y ahí iremos cruzando datos. Y por ejemplo, ¿no? Dice que le vende el señor Juan Pérez, le está vendiendo 300 litros o 2.000 litros. Vamos a averiguar si Juan Pérez tiene esa capacidad. Resulta que Juan Pérez tiene apenas 8 vacas y está produciendo 2.000. Entonces algo está fallando. Ya podemos empezar a buscar siguiendo los hilos dónde están las trampas, ¿no? Que todo el mundo estemos capacitados, desde los más chiquitos, desde los más humildes, del que tiene una vaquita, del que amarra la vaca al filo del camino, hasta los grandes hacendados. Bueno, obviamente los grandes ya de pronto ya los cursos lo conocen, ¿no? Pero obviamente necesitamos que se formalicen ciertas cosas, ciertas técnicas que tenemos que ir implementando, y creo yo que lo que está sucediendo, lo que debe suceder, debe llevarnos a escenarios mucho mejores de los que estamos ahora. Ya hay reglamento entonces para esta ley que fue aprobada en el 2022 o 2023, abogado. Ya. Si usted cuenta, son casi 19 meses de mora que no hay reglamento. Entonces nosotros en octubre del año 2022 le presentamos un borrador completo del reglamento. La mora de la reglamentación de la ley de la leche todavía no está el reglamento, ¿no? No está aprobado, ¿o sí? Entonces ahora les toca hacer alcances para que el presidente decida de la mejor manera, y esperemos que no nos vengan con que ya estos últimos artículos no van a entrar y qué sé yo, porque otra vez nos ponen en nada. Entonces, este retraso, digámoslo así, le ha causado a los productores de leche, especialmente medianos y pequeños, millonarias pérdidas en el Ecuador. Así es. Ok, porque cada centavo es grande. ¿Esto cuándo veremos un cambio? Usted diríjase a sus representados, a los pequeños, que se sientan ellos empoderados de que por fin hay una ley que hay que respetar, y el señor que me compra en la finca, esto hay que cumplirse, porque yo le digo, como consumidor de leche, simplemente yo pago por una funda de leche $1.10 aquí en la costa de Guayaquil, y no trae la funda el litro, sino trae 900 mililitros. Eso más, imagínense, un 10% menos y un 10% más, que significa un 20% en definitiva. Y además yo quisiera hacerle notar una cosa. Mire que usted está hablando de la leche barata, que es la leche en funda. Si usted habla de la cartonada, no. La cartonada, esa llega casi a $2. Ahí no nos hemos metido nosotros. Y no nos hemos metido para que el problema no sea mayor. Ese negocio que ellos tienen de 1 por 4, no nos hemos metido. ¿Sí? Que sería justo que también haya un promedio entre las dos y de ahí nos saquen el promedio nuestro. ¿Ya? Porque la leche en funda significa un 60% del mercado y la leche en cartón significa un 40%. Entonces no es que hay tanta diferencia. Allá no nos metimos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Suponemos que este mes de marzo se publica el reglamento. Ya. Ahí se dan 2 meses más, para que aparezca el cuadrito de la aplicación de fórmulas, porque esto funciona con calidad de la leche y con premio con incentivo a la mejora de la leche. Entonces, las leches que se presentan de mejor calidad van subiendo centavo, hasta que llegan a 59. Hay unas fórmulas ahí que ya se quedó claro. Esas fórmulas se tienen que finiquitar vía acuerdo interministerial máximo en 2 meses. Y ahí sí ya tendrían que pagar todo. Lamentablemente todavía estamos a la espera. Eso tengo que decirle a la gente que todavía nos toca esperarnos un poco más, pero las cosas están avanzando. Eso es lo que nos motiva, ¿no? Bien, entonces ya tenemos reglamento en producción y comercialización de este importante alimento. Abogado, muchas gracias por darnos las luces en tal sentido, pero ojalá la organización, ¿usted se siente respaldado? Porque esa es la otra. Las industrias hasta contratan gente que va a los consejos consultivos, no le importan las horas, y son gente que gana su
sueldo, ¿no? En cambio ustedes, pues, por amor a la causa. Fíjese que nosotros, por ejemplo, como directorio, a veces hasta recoger los dineros para tener un Zoom. Por ahí alguien no tiene para el aporte y nos toca Ya, seguir apostando y subsidiando. Y peor el resto de cosas, mientras ellos tienen el CIL, el Centro de Industrias Lácteas, que tienen todo un aporte, que tienen todo un aparataje, que tienen toda una infraestructura, que le ponen al servicio de esas causas. Porque yo le pregunto una cosa, ¿el CIL para qué sirve? Yo le voy a decir para qué. ¿el sistema de Sirve información pública agropecuaria o cuál es? para mantener estas desigualdades. Eso es todo. El sí que es Usted ha visto que abogado. el CIL ha propuesto, por ejemplo, innovación, ha propuesto consumo, gastan dinero ellos posiblemente en campañas para que la gente entienda lo que es la leche. Ellos están generando alternativas de producción mucho mejores. No, no están en eso, para nada. Pero usted les encuentra a los del CIL, de Ah, amigos del sí. ARSA, les encuentra a los del CIL de amigos de Agrocalidad, les encuentra a los del CIL en el control del mercado, les encuentra a los del CIL ¿cómo se llama?, en las defensorías del pueblo. Es decir, la consigna es todos los órganos de control que les pueden afectar, a esos hay que controlarlos. Y si hay que tomarlos, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, contra todas esas cosas nos toca las peleas todos los días. Y por eso es que, para eso muchos, yo soy la pesadilla, Ujú. pero en todo caso, pues uno está aquí luchando por principios, porque haya justicia para el sector más empobrecido de esta sociedad y que no se merece, porque nuestro sector aporta con el PIB, aporta con la producción nacional, Ah, somos casi el 22% del PIB nacional como sector agropecuario, como sector ganadero, nosotros representamos casi el 9% de ese PIB agropecuario, ya, ya. ¿sí? Ujú. Entonces se está discutiendo un tema sumamente importante para la economía del país, generador de fuente de empleo, generador de economía, Seguridad generador de alimentaria. movimiento económico, exactamente. El problema para nosotros es tan grave, imagínense que ya no hay, ¿cómo se dice? Pues la nueva generación ya no se interesa de estas actividades. Ya el promedio de agricultores, usted lo encuentra en cerca de 60 años, Ya, ya. sobre todo acá en la sierra, y eso es grave. Los jóvenes van a la ciudad y ahora los jóvenes están yéndose al extranjero porque en el campo no ven futuro y todo eso no se ha analizado. Ahora no todo es malo lo que hemos dicho nosotros, queremos reconocer la actitud del ministro último, Danilo Palacios. Si no es por su intervención directa, aquí no hay, no hay, no Bueno, hay, no hay humo blanco, como hemos dicho no nosotros. caminaría la cosa, ¿ya? Sí, Ah, Danilo bueno, Palacios tuvo que venir personalmente porque estaba el subsecretario dirigiendo estos debates y fue una debacle. Él era el que nos hizo a un lado a nosotros, él era el que estaba reunido solamente, él era empleado pero o sea, estaba a favor de pero todos los jefes. Sí, el subsecretario lo nombra el mismo ministro, tengo entendido, y tiene que ser reconocido. exactamente. Él era el gran Le jaló encargado la de esto orejita. y nos estaba llevando al abismo. Nos Bien, estaba llevando al abismo. Vino el ministro y él personalmente con todo su equipo se puso a tratar de solucionar los ya. problemas y lo alcanzamos. Muchas gracias, abogado Francis Javier Abad. Para nosotros ha sido un gusto. ¿Y cuándo esta prefederación tendrá razón social, personalidad jurídica completa, como dicen, de pequeños y medianos ganaderos productores de leche en el Ecuador? Nosotros siempre hemos dicho que los pasos que nos hemos fijado son dos. El uno, tenemos que arreglar las condiciones de mercado. Y el segundo paso, vamos por la producción. Ahora que vamos por la producción, tenemos muchas ideas y la principal, digamos, la primera es constituirnos jurídicamente como federación. Luego estamos pensando en asociaciones, estamos pensando en cooperativas de producción, Qué estamos bien. pensando en hacer como el ejemplo de nuestros hermanos productores Colanta, de Colombia, exactamente, Colanta, creo yo que podemos pensar en algo parecido acá
y esperemos que ellos incluso nos ayuden, nos asesoren No, para levantar una propuesta de sí. estas, que el productor pueda incursionar en el mercado directamente. Pero de la misma leche puede salir un fondo, ¿no? Porque ¿cómo se mantienen ustedes? ¿Cómo crean un gremio empresarial? Porque tiene que ser así. Así es, tenemos que pensar en todo eso, hacer un fondo de gremial y empezar a generar salidas a los problemas. Creo yo La ley que, no establece eso, al menos. bueno, sí, o sea, podemos Bueno, nosotros, podemos como gremios, como asociaciones, sí, eso está bien. podemos regular, sí. Fondos para fiscales, como llaman. Bueno, abogado, muchas gracias. Una feliz noche y mil gracias por atendernos. Gracias, muy gentil por el espacio y un saludo a todos.